¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más, bienvenidas a una clase más de su asignatura Teoría Pedagógica. Mi nombre es Abraham Gómez. Estamos por finalizar el curso y estamos por finalizar los temas también. Y es importante recalcar que estos últimos temas realmente le van a dar como mm, el entendimiento correcto a los temas anteriores, ¿no? Porque hablar de cultura, de ideología, eh, de teoría pedagógica, de educación, realmente todos los procesos de transmisión de información a nivel cultural o escolar o ideológico, idiosincrático, tienen relevancia en la forma en la que nos desarrollamos como sociedad y a su vez en la relación que tenemos como alumno docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, pues si los llevamos a las instituciones sociales, van a determinar lo que como sociedad tenemos que aprender, reaprender, construir o reconstruir para asegurar nuestra supervivencia, ¿no? No sobrevivencia, sino nuestra supervivencia. Entonces hablábamos que el aparato escolar también es un ente que funciona como un aparato ideológico del Estado, porque a través de la multiplicidad que existe en las escuelas por grados, perdón, grados, grupos, niveles educativos, pues sirve para poner a la disposición de las clases privilegiadas eh, un sistema de creencias que pueda perpetuar en los demás estratos de la sociedad. Ahora, en las escuelas conocemos algo llamado como el currículum oculto, ¿no? El currículum oculto son estos saberes necesarios, estos saberes esperados. ¿Cuáles son las definiciones? Ya lo veíamos la clase anterior. Las primeras dos es un plan que norma y que conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que se desarrolla dentro de una institución educativa. Posee 4 elementos que son los objetivos curriculares, los planes de estudios, las cartas descriptivas y el sistema de evaluación, lo que conocemos todos como el trabajo día a día de los docentes, ¿no? Y de las direcciones escolares. También el currículum oficial es esta parte de síntesis, ¿no? En los instrumentos mediante los cuales se seleccionan, se organizan, se ordenan los fines de la enseñanza, ¿no? Todos los aspectos de una profesión que se consideran de manera social, culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes. Esto es el currículum. ¿Por qué no le damos nombres específicos? Porque todos los currículum oficiales, dependiendo del nivel de estudios, preescolar, primaria, secundaria, e incluso las modalidades de preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y universidades son totalmente diferentes. La SEP en nuestro país, en México, en la Secretaría de Educación Pública, tiene como en la Ley General de Educación normas y pautas establecidas para estos currículos de estudios, pero da apertura a que puedan tener una flexibilidad o ambivalencia en el momento de su aplicación. También el currículum constituye el programa íntegro de toda la acción de la escuela, es decir, todo lo que realizamos dentro de la escuela, ¿no? De la parte administrativa, sobre todo la parte esencial para que ocurra el proceso educativo. No es todo aquello que profesores y alumnos hacen en el marco de lo académico y lo políticamente correcto, ¿no? El currículum es un proceso de enseñanza que forma a los estudiantes mediante la transmisión de valores, conocimientos, habilidades, de modo que todo lo anterior eh, sea una herramienta para cumplir los objetivos propuestos por la escuela. Los elementos que intervienen en el currículum son las personas, alumnos, profesores, las tareas, oportunidades de aprendizaje, materias, proyectos, todos aquellos actores y partícipes de este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una escuela. El currículum también es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira a lograr. Es entendido también como un proyecto y como un proceso que conlleva a una concepción de la enseñanza-aprendizaje como una actividad crítica de investigación y de innovación constante, asegurando el desarrollo profesional del docente y la virtuosidad en el alumno. ¿Sale? Entonces,
Los saberes necesarios son aquellos que estarán dictaminados por las entidades normativas de la educación en el municipio, en el estado, en el país, ¿sale? En el continente, en la confederación a la que estén adscritos. Y los saberes esperados son aquellos que especificará el currículum como contenidos de las asignaturas o materias que se revisarán más adelante, ¿no? ¿Cuál es el currículum oculto entonces? Pues son aquellas lecciones, valores y perspectivas no escritas, no oficiales y que a menudo no están intencionadas, pero que los estudiantes aprenden a la escuela. Es decir, el currículum viene en este libro, el currículum está escrito en este libro y es todo lo que el alumno debe de aprender de manera oficial. El currículum oculto son todos aquellos aprendizajes que dotará el docente o que aprenderá el alumno dentro de la escuela. ¿Sale? Estas formas de aprendizaje del currículum oculto en las escuelas moldean las perspectivas de los estudiantes en cuestiones más personales, menos académicas, ¿no? Como de qué tipo, como el tipo de género, de moral, clase social, de estereotipos, de expectativas culturales, de política, de lenguaje, de deporte, etcétera, ¿no? El currículum oculto aparece cuando se aborda sobre todo el campo de los valores, ¿sale? Cuando nos preguntamos sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo, cuando cuestionamos acerca de los valores relacionados a la competitividad, al individualismo dentro de la sociedad, cuando se abordan valores religiosos, éticos, morales, cuando expresamos nuestro pensamiento de una forma determinada, cuando se establecen nuevas formas de comunicación, cuando surgen nuevos códigos de gestos, de posturas, es decir, siempre que alguien emite una opinión personal a partir de su experiencia personal, profesional o laboral, todo esto forma parte del currículum oculto. Puede ser un alumno, puede ser un docente, un directivo, un administrativo, un empleado dentro de la organización escolar. ¿Y esto por qué? Porque recordar que dentro de la escuela y dentro de esta institución social, todo, casi absolutamente todo es un proceso de enseñanza, aprendizaje, es un proceso educativo, es un proceso cultural y ético. ¿Sale? Ahora, la clase social y la práctica pedagógica, tenemos diferentes clases sociales y de esta misma forma tenemos diferentes prácticas pedagógicas. ¿Cuáles son los tipos de clases sociales? Bueno, pues tenemos clases sociales altas, clases sociales privilegiadas, clase social media, media alta, media baja, clases sociales bajas, ¿no? Prácticas pedagógicas. Vamos a regresar, este lo vamos a dejar aquí, porque vamos a cerrar con esta parte de la construcción del discurso pedagógico, este tema muy interesante, y vamos a cerrar toda toda la clase, todos los temas con este pequeño diagrama, ¿no? Entonces, aquí únicamente vamos a revisar lo siguiente, las clases sociales y la práctica pedagógica, ¿no? Tipos de práctica pedagógica, visible e invisible, supuesto de clase social de las pedagogías, visible o invisible, reglas de la práctica como transmisión social, reglas jerárquicas de consecuencia, de criterio, pedagogías visibles, autónomas y orientadas respecto al mercado, y vamos a encontrar que todo lo que ya vimos como anterior nos va a dar la pauta para entender una teoría pedagógica. Vamos a pasar al último tema, que es el tema de la construcción social del discurso pedagógico. ¿A qué me refiero? Este es un modelo teórico de Basil Bernstein que se refiere a la producción y análisis del discurso pedagógico. Ojo con lo que estoy diciendo, a la forma en que se produce y se analiza el discurso pedagógico. No quiere decir que vamos a estar hablando de pedagogía, estamos hablando de cómo se analiza y se produce el hecho pedagógico, ¿sale? Es uno de los enfoques, este que estamos estudiando, el de la construcción social del discurso pedagógico, uno de los enfoques más relevantes de la sociología crítica de la educación en el siglo XX, ya que su tesis pues, se refiere a la naturaleza de los procesos de transmisión cultural y al papel que juegan estos en el lenguaje, en los contextos de producción y reproducción
como el de la educación, como el que estamos revisando en esta asignatura. Y es que el discurso pedagógico se comprende como las reglas que regulan la producción, la distribución y cambio del conocimiento transmitido en la escuela. Ojo, lo voy a poner aquí, lo voy a subrayar porque esto es muy importante. El discurso pedagógico se comprende como las reglas que regulan la producción. Lo voy a dejar aquí en bracito. La producción, distribución y cambio del conocimiento transmitido en la escuela se enmarca en el desarrollo producido sobre la comprensión estructural de las desigualdades que se producen en la enseñanza escolar y que se explican por diferencias de clase social, diferencias de poder y diferencias de control. A través de este sistema teórico, este trabajo pues se desarrolla, bueno, a través de este trabajo pues Basil Bernstein desarrolla una descripción de un modelo clásico sobre el discurso pedagógico, su campo de producción teórico y cómo se ha concebido en una serie de investigaciones con base en lo que se observa en la actualidad, acorde con el campo de producción del mismo autor, ¿no? Donde se discuten posibilidades, aplicaciones de este marco de investigación y en el campo de estudio, pues realmente los resultados que nos dan. ¿Cuáles son estas características? La problemática y el contexto intelectual, el dispositivo lingüístico, el dispositivo pedagógico, eh, cómo está relacionada en la teoría, el discurso regulativo y la producción y la reproducción del discurso. Así es que vamos a darle de lleno a este tema, ya para finalizar el temario de la asignatura de teoría pedagógica, y es, ¿cuál es la problemática que existe en la construcción social del discurso pedagógico y cuál es su contexto intelectual? Recordar que este es un enfoque sociológico de carácter educativo. ¿Cuál es la problemática? Ojo, quiero dar esta pequeña introducción y quiero que vayamos anclando. Les leo y vamos analizando. Las madres enseñan a sus hijos las costumbres de la comunidad en que viven. Los médicos enseñan a sus pacientes a superar una enfermedad. Los sacerdotes enseñan a sus feligreses a llevar una vida centrada en los valores. Los representantes del orden enseñan a resolver los problemas de seguridad ciudadana. El maestro enseña al aprendiz a resolver un problema de cálculo. En suma, todos hemos enseñado y aprendido de manera cotidiana y cíclica, respondiendo a la forma como la gente ha construido y contribuye al conocimiento. Podemos decir, a modo general, que el discurso pedagógico es común a todas las culturas, pero divergente en las manifestaciones del mismo. Es decir, podemos decir que todos tenemos la capacidad de enseñar y que todos tenemos la capacidad de aprender. Y que como todos tenemos la capacidad de enseñar y de aprender, a lo largo de nuestra historia de vida vamos a ocupar un lugar, una posición en la sociedad, una posición de poder, una posición hegemónica, una posición privilegiada, y que todos vamos a transmitir esta forma de conocimiento, de enseñanza, de aprendizaje de este proceso de manera diferente. ¿Cuál es la problemática? Que existen muchas distintas, diferentes, variadas formas de manifestación de la enseñanza y del aprendizaje. Esta es la problemática que existe, que no hay una sola. No bueno, sí, hay algunas que están establecidas culturalmente porque la cultura es más grande, porque tiene muchos años de realizarse de esta forma, pero no quiere decir que sea la única, no quiere decir que sea la mejor o la verdadera o la que tiene la razón. Ahora, en su contexto intelectual, esta problemática se ve en dos factores, ¿no? Esta tesis, esta teoría se estudia en dos términos. Los factores de clase que regulan la estructura de la comunicación en familia y por lo tanto la orientación del código social lingüístico inicial de los niños. Es decir, dependiendo de la clase social en la que hayas nacido y la estructura de tu familia dentro de la sociedad, la manera en la que se comunican en tu familia y la orientación que tu familia le da al conocimiento y a cómo codifica el lenguaje de la sociedad en la que vive, pues es la forma en la que como niño te vas a desarrollar en la sociedad. Esa es la primera problemática y el contexto intelectual que le da el autor. Y el segundo es
los factores de clase que regulan la institucionalización de los códigos elaborados en educación, así como las formas de su transmisión y las formas de su manifestación. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo nacer en una clase social privilegiada y acceder a las mejores escuelas, por decirlo de alguna forma, con los mejores docentes, los mejores medios para facilitar el aprendizaje de los mejores conocimientos para supervivir, que nacer en una clase social con carencias, porque todos estos factores van a limitar, van a potenciar o van a delimitar los alcances que puede llegar a tener el discurso pedagógico, es decir, la forma en la que te están enseñando. Así pues, encontramos al dispositivo lingüístico, que es este dispositivo que nos va a dotar de códigos sociolingüísticos, es decir, de formas de entender, comprender y de expresarse plenamente establecidas por la sociedad y por las normas de la lengua, del idioma, de la extensión territorial en la que nos desarrollamos. Es decir, cómo las grandes instituciones adoptan ideas, las establecen y las pasan desde lo más alto hasta lo mínimo. No quiere decir que sea solamente en su escala social, sino que puede trascender en una transversalidad de escalas sociales y se puede prevalecer por mucho más tiempos, ¿no? Estos códigos lingüísticos son transformables y son de continua profundización. Y el autor los menciona de dos formas, ¿no? El lenguaje público y el lenguaje formal. ¿Qué es el lenguaje público y qué es el lenguaje formal del dispositivo lingüístico? Bueno, pues el lenguaje público son esta serie de formación de oraciones, de frases cortas, gramaticalmente simples y que a menudo son incompletas. Es decir, algo que puede estar implícito, ¿no? Algo, un tipo de lenguaje en el cual se comunica eh, pues la parte obrera, ¿no? La parte obrera, un tipo de lenguaje en el cual se comunica la parte obrera o las clases sociales menos privilegiadas o la clase social baja, un tipo de lenguaje que invita a descubrir, ¿no? A través de referencias por el hecho educativo en el que se forma, un hecho educativo no tan fino, ¿no? Y el lenguaje formal, pues es este lenguaje que utiliza la clase media de un mayor orden gramatical, que representa mayor seguridad, en el cual se regula lo que se dice, es decir, algo más explícito, algo que afirma, ¿no? Presentamos aquí que la clase obrera es la que suele, o sea, la mayoría poblacional utiliza un lenguaje público y la minoría poblacional, que es la clase media o las clases altas privilegiadas, utilizan este tipo de lenguaje, no lenguaje formal. Ahora, conforme va pasando el estudio de este autor de la construcción social del discurso pedagógico, se da cuenta que no puede ser tan clasista y que no puede ser tan específico. Entonces, opta por cambiar esta definición de lenguaje público y de lenguaje formal por una definición de lenguaje particular y lenguaje universal. El lenguaje de código particular es aquel que está al alcance de algunas personas y ya estamos expandiendo más esta noción de sociedad y de clases sociales, ¿no? El lenguaje particular únicamente lo vamos a ver expresado en el dispositivo lingüístico de algunas personas. Y el lenguaje universal va a sintetizar a través de los medios y de los fines una generalidad. Este lo podemos ver independientemente de la clase social, dependientemente de la zona geográfica, independientemente del acceso a la educación pública, privada, de calidad o no de calidad. Estos tipos de lenguaje los vamos a ver expuestos de esta forma, ¿no? Okay. Entonces, este dispositivo lingüístico sirve para la creación y la preservación de códigos sociolingüísticos. El dispositivo pedagógico
sirve para darle interpretación a través de cada sujeto al conocimiento. Es decir, uno nos va a enseñar a producirlo y el otro nos va a enseñar a reproducirlo. ¿Cómo se reproducen estos códigos sociolingüísticos dentro de la sociedad? De manera jerárquica, es decir, desde las más altas esferas hasta los más bajos estratos. Ahora, ¿quiénes son los encargados de producir y reproducir estos dispositivos lingüísticos y pedagógicos? En la familia, las generaciones, perdón, mayores. Pueden ser los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, dependiendo de la formación de cada familia. Ellos van a ser los encargados de darle producción o reproducción a estos códigos sociolingüísticos. En el caso de la escuela, los docentes, los directivos, todos aquellos que conformen la plantilla, perdón, jerárquica de una escuela. En el caso de la iglesia, los sacerdotes o los altos mandos del clero, ¿no? Y en el caso del Estado, el presidente en turno, el representante de los tres poderes en nuestro país, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sale? Estas interpretaciones que dan al sujeto el conocimiento son interpretaciones vistas de dos formas, ¿no? De poder y enmarcadas. De poder cuando clasifican, aceptan, producen y reproducen ideologías de pensamiento, códigos sociolingüísticos. Estas son hegemónicas, estas son impuestas, ¿sale? Y enmarcadas cuando son elaboradas, orientadas o restringidas. Si estas son hegemónicas de poder, de imposición, las enmarcadas son de control y de preservación. ¿Sale? Son elaboradas, orientadas o restringidas. ¿Cómo se vería de manera gráfica el dispositivo pedagógico? Tenemos a las clases sociales, una situación de poder en donde se clasifica lo que ya platicábamos, estos códigos sociolingüísticos y aplicamos la fórmula, ¿no? Es un código, este código sociolingüístico o se enmarca o se clasifica, puede ser más menos, si es de clasificación es de poder, si es de enmarcación es de control. Entonces, el contexto comunicativo en las instituciones sociales, el contexto comunicativo en el día a día, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en el Estado, el contexto comunicativo en la sociedad es un principio de interacción y es un principio locativo de lugar y de localidad. ¿Sale? Entonces, este contexto comunicativo, esta habilidad para expresarse y esta habilidad para entender estos códigos de conducta, estos códigos de comunicación, son transmitidos y son transmisores de la propia cultura. ¿Sale? Una vez que están en la cultura, se codifican y se adquieren a través de la particularidad. Cada persona es capaz de codificar en su familia, dentro de estas instituciones sociales, ciertos códigos inmersos ya en la sociedad y cada persona es capaz de adquirir o no adquirir estos códigos. Obviamente en el desarrollo de su vida, pues se va a ver si adquirió los códigos correctos o incorrectos de acuerdo a una estructura funcional de la sociedad, como lo platicaba Karl Marx. Ahora, el discurso regulativo no es otra cosa que, vamos a agregar esto, que todo lo que emana la construcción social del discurso pedagógico. El discurso pedagógico, ahí está, y es la forma en la que enseñamos a cómo generar estos códigos o a cómo controlar lo que socialmente está bien visto o no bien visto en la familia, en la escuela, en la iglesia y en el Estado. Existe una regulación porque la iglesia va a decir, no, lo que diga la escuela es cosa de la escuela va a decir, lo que diga el Estado es cosa del Estado y el Estado va a decir, lo que diga la familia es cosa de la familia y la familia va a decir,
Lo que digan estas tres es cosa de ellos. Aquí en mi casa se hace lo que yo digo. ¿Sale? Entonces, el discurso estará regulado de acuerdo a cada norma establecida por las propias instituciones sociales. Este dispositivo pedagógico va a estar regulado de acuerdo a su naturaleza de poder o de control, de acuerdo a la forma en la que clasifiquemos o enmarquemos los ciertos códigos ya elaborados. ¿Sale? Y la forma en la que estos códigos se producen y se reproducen, pues son de acuerdo a una hegemonía de las clases altas, las clases bajas, de acuerdo a una jerarquía, hegemonía a nivel general, jerarquía a nivel particular dentro de estas organizaciones sociales, y la producción y reproducción del discurso nos va a dar pauta a la creación de textos, a cómo vamos a preservar todas esas ideas en libros de texto gratuitos, en libros que aumenten la fe, en leyes para el Estado, en valores para la familia. De esta forma, la producción y reproducción de este discurso pedagógico, esta producción y reproducción de este discurso de enseñanza, se va a dar dentro de nuestra sociedad. Espero que hayas disfrutado esta clase tanto como yo. Espero que hayas tomado muchas notas. Espero que tengas muchas dudas para resolverlas en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez. Te deseo mucha suerte y mucho éxito la realización de tu examen y de tus exposiciones. Nos vemos en la clase en vivo.